Good evening, Hermanos y hermanas, brothers and sisters. I have joyfully been anticipating being back with you. Con gozo he estado anticipando ese tiempo de pasar juntos con ustedes estos días. September every year is a time I look forward to. Septiembre de cada año es un tiempo en donde yo estoy mirando con anticipación, Because it is my privilege to join my family in Ecuador. porque es mi privilegio de unirme con mi familia aquí en el Ecuador. And so it is a joy to be back with you again. Entonces es un gozo estar aquí con ustedes otra vez. And I give you warmest love and regards from our church. Y yo estoy trayendo amor y saludos también de nuestra iglesia, For we have been praying for you and for your churches. porque hemos estado orando por ustedes y sus iglesias. So I'd like you to turn with me to the book of Jude. Entonces vamos a comenzar aquí, casi al último, penúltimo libro aquí que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Y aquí estamos en el libro de Judas. Let's read verses 1 through 4. Y vamos a leer lo que dice aquí en los versículos del 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardaos en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. From the very beginning of the church, it has been under attack. Desde el principio de la iglesia hemos recibido ataques, Satan is doing everything he can porque Satanás está haciendo todo lo que pueda to destroy the work of God, para destruir la obra del Señor to undermine God's word. y realmente para destruir desde adentro la palabra de Dios. Remember the words of Satan in the garden. Porque tenemos que recordar lo que dijo Satanás ahí en el huerto. Has God really said? ¿De veras Dios ha dicho esto? And so throughout all ages, Entonces, por todas las edades, the work of Satan has been to call into question the person and word of God. Satanás ha puesto en duda la personalidad, la persona y la palabra de Dios. The title of this conference is The Church in Crisis. Estamos aquí con el título de la conferencia, Confrontando la Iglesia en Crisis. And I want us to understand that in some sense, the church has always been in crisis. Y quiero decir que en un sentido la iglesia siempre ha sido bajo crisis. There are degrees, Hay diferentes niveles, sometimes are worse than others, algunas veces es peor que antes, but make no mistake. pero no tenemos que equivocarnos. In this world, Aquí en este mundo we are always under attack. siempre estamos bajo ataque. Our Savior has told us, Nuestro Salvador nos ha dicho, the world has hated me first. el mundo me odia primero, It will hate you. también va a tener odio en contra de ustedes. We go to the book of Jude, Cuando estamos aquí en este libro de Judas, and we are told as Christians, estamos dicho, ya él está diciéndonos a nosotros como cristianos, and so most certainly it is especially as church leaders, y especialmente a nosotros como líderes de las iglesias, that we are to defend the faith. que tenemos que defender la fe. What faith? Pero, ¿qué fe? What do we defend? ¿Qué estamos defendiendo? The faith once and for all delivered to the saints. Realmente es la fe en la palabra de Dios dado a los santos. We have an obligation upon us above all else to be biblical. Entonces tenemos una obligación sobre toda responsabilidad de ser bíblicos. This is the word of God. Esto es la palabra de Dios This is our authority. y es nuestra autoridad, This is God breathed. porque Dios está inspirando estas palabras. And we are therefore as Christians to be a people of the book. Entonces tenemos que ser personas de la palabra, del libro.
That is what always sees the church through times of crisis. Por medio de esto vamos a sobrepasar esos tiempos de crisis, God's truth, porque es la verdad de Dios wielded by God's Spirit llevado por el Espíritu Santo through God's people, por medio de su gente, who will not sacrifice what God has said. que no va a sacrificar ni una palabra de lo que Dios ha dicho. So we start by Entonces vamos a talking comenzar, about what it is to be a Baptist. vamos a hablar también acerca de cómo ser bautista. Many of you may remember parts of my testimony. Algunos de ustedes conocen mi testimonio personal. I was not raised in the church. No era parte de una iglesia cuando estaba creciendo. I started going to church when I was 16 Yo comencé a asistir a una iglesia cuando recién tenía 16 años to follow a girl. y solo estaba siguiendo a una muchacha. But it was through her family Pero por medio de la familia de ella that I heard the gospel. que yo escuché el evangelio. Through their witness Por medio del testimonio de ellos and through the testimony of their church, y también el testimonio de la iglesia. I later came to faith when I was in college. Yo llegué a conocer a Cristo en forma personal en la universidad. And my home church where I was baptized Y en mi iglesia de mi ciudad donde yo fui bautizado was a Baptist church. era una iglesia bautista. But one of the very first questions I had as a new believer Pero una pregunta que tenía como nuevo creyente era, is why Baptist? ¿por qué bautista? Why not Presbyterian? ¿Por qué no presbiteriano? Why not Methodist? ¿Por qué no metodista? Why not Nazarene ¿O los or nazarenos? Episcopal ¿O los episcopales? or Catholic? ¿O tal vez católico? So one of the questions I had to answer very early in my spiritual walk Entonces, una pregunta que yo tenía que resolver en mi caminata con Jesús en los primeros años. is, what does the Bible teach? Tenemos que aprender qué enseña la Biblia. What are the beliefs of different churches? ¿Cuáles son las creencias de diferentes denominaciones? And most particularly, Y particularmente, which denomination do I believe, after my study of Scripture, is most faithful to Scripture? ¿y cuál de las iglesias que estudio es la iglesia más fiel a lo que dice la palabra? I set out to answer those questions. Yo comencé a buscar las soluciones. And at the end of several months, Y después de algunos meses, I realized I was not only a Baptist because that is the church that I was taken to. y no era yo bautista solo porque estaba asistiendo a tal iglesia, I was a Baptist by conviction. yo era bautista por convicción. Remember that no church is perfect. Tenemos que recordar, ninguna iglesia es perfecta. If you ever find a perfect church, don't join it. It won't be perfect anymore. Por favor, si encuentra una iglesia perfecta, no tiene que unirse con ella porque ya no va a ser perfecta. Churches are communities of saved sinners Porque la iglesia es un conjunto de pecadores rescatados por Cristo who are pursuing Christ together. y están buscando juntos a Cristo. But we are Baptists, Pero sí somos bautistas and we are Baptists by conviction. y somos bautistas por convicción. And it is a right and a good thing for us to stand on these beliefs. Entonces estamos ya parándonos sobre las creencias bíblicas. So in these first two sessions, we're going to talk about Baptist distinctives. Entonces vamos a hablar acerca de distinciones que tenemos entre denominaciones. Because, again, the church in general is under attack, Porque la iglesia en forma general está bajo ataque. and even the modern Baptist church is wrestling with the world. Y también las iglesias y iglesias en general estamos luchando en contra del mundo. We have Baptist pastors and Baptist churches in the States Tenemos iglesias y pastores en los estados that are capitulating to culture, que están cediendo a la cultura that are sacrificing biblical truth y están sacrificando las enseñanzas bíblicas to be in alignment with what the world is forcing. para alinearse más bien con lo que el mundo está diciendo. We have churches that are losing their witness Iglesias que están perdiendo su testimonio because they are compromising ethics and morality. porque realmente está cediendo su moralidad y ética And we have churches that are losing their identity y están perdiendo totalmente su identidad because they are compromising Scripture.
porque están ya realmente cediendo aún la enseñanza bíblica de escritura. And they are making theology subject to the judgments of man. Y están diciendo que la teología depende del juicio del hombre. So let's talk about our Baptist beliefs. Entonces vamos a hablar de estas creencias bautistas que tenemos. When we look at the New Testament, we see that baptism of believers by immersion was established by Christ's own example. Ahora, cuando estamos mirando esto del Nuevo Testamento, podemos ver que el bautismo de los creyentes por inmersión fue establecido como un ejemplo propio de Cristo. Jesus himself was baptized by John the Baptist. Cristo mismo fue bautizado por Juan el Bautista. And it specifically says he went down into the water and came up out. Bueno, seguimos en sus carpetas. Realmente Jesús dio testimonio por medio de su bautizo, por medio de Juan el Bautista. And Jesus went down into the water Entonces, Jesús entró en las aguas and came up out of it. y ya subió de las aguas. We see this in the early church. Podemos ver esto dentro de la primera iglesia. Those who believed in the Lord Jesus Christ Los que estaban poniendo su fe en Cristo Jesús were baptized. fueron bautizados. So this was the practice of the early church for the first century and a half. Entonces, esto era la práctica de la iglesia primitiva por un siglo y medio, más o menos. Once a person believed in the Lord Jesus Christ, En el momento de creer en Cristo Jesús como el Señor personal, they were baptized by immersion fueron bautizados por inmersión and brought into the membership of the church. y eran incluidos dentro de la membresía de la iglesia local. The very first mention of infant baptism La primera mención de bautizar a los niños was by the African church father Tertullian. tenemos aquí era por medio de la iglesia africana Tertuliano. He lived from about 80, 160 to 80, 220. Él vivió ya más o menos de 1060, a ver, what years? 160 to 220. Ya, 1060 hasta 220 después de Cristo. And he is the one who gives us the very first mention of infant baptism. Él es la primera persona que menciona bautizando a los niños. He was disputing the practice. Él estaba realmente no hablando a favor, estaba hablando en contra. So historians and scholars Entonces los que están ya escribiendo la historia y los que están estudiando la Biblia sorry. So we have to ask the question, what was going on in church history that led to infant baptism? entonces tenemos que preguntar qué estaba pasando dentro de la historia de la iglesia que ocurrió esto de la instancia de bautizar a niños. Because this was not the practice of the early church. Porque no era la práctica de la iglesia primitiva. I believe the best theory is put forward by an Italian theologian, Hay un italiano que está realmente con una teoría. Francesco Arduini. Ya tenemos Francesco Arduini. He noted that from 165 to 180, Él estaba anotando desde el año 165 There was- hasta 180. there was a plague in the Roman Empire, Había una plaga que entró por todo lo que era Roma. the Antonine Plague. Y el nombre de esto, de la práctica comenzó con una peste antoniana. Some historians estimate Las que anotan la historia están estimando that 10 to 20% of the world's population in that region died during this plague. que 10 hasta 20% de la población general en esta zona murieron. So during this plague, Entonces, durante la plaga, since children and infants were especially affected, siendo que los niños y los infantes estaban bien afectados, the death rate was so high había bastante mortandad that parents wanted some assurance that their children were saved. que algunos padres estaban diciendo, yo quiero tener la seguridad que mis hijos son salvos. And so their fear for the spiritual life of their dying children Y con esto del miedo de los niños que estaban muriendo en cantidades, led to the development of this unbiblical practice. ya comenzaron dentro de la iglesia una práctica no bíblica. And so, again, if this is the case historically, Bueno, si ese es el caso históricamente hablando,
This is why infant baptism became the regular practice of the church by the mid-300s. Ya por los años 300 llegó a ser práctica común dentro de la iglesia. When the Roman Catholic Church was formed a couple hundred years later, Cuando la iglesia católica oficialmente comenzó. this was therefore the practice from the very beginning of that church. Desde el principio de la iglesia católica era la práctica de bautizar a los niños. So infant baptism is not in Scripture. Entonces, esto del bautismo infantil era una práctica y no es algo bíblico. It was an unbiblical practice Era una práctica no bíblica desde el principio. that very likely developed out of fear Y comenzó por causa de miedo. during a horrific time of plague. Durante un periodo de plaga ahí. Next slide. For the next 1,000 years, we have the Roman Catholic Church Ahí por 1000 años tenemos la iglesia católica and all the abuses in theology that developed during that time. y hay muchos abusos de la teología que ocurrió en esa época. That takes us up to the time of the Protestant Reformation. Ya tenemos ya la llegada de la reformación. The foundation for the Reformation was laid by those who wanted to translate the Bible into the language of the people. El fundamento, base de esto, lo que era la reformación, eran los que estaban traduciendo la Biblia al lenguaje de la gente. John Wycliffe Wycliffe. was one man who wanted to translate the Bible into the language of the people. Él quería traducir la Biblia en el lenguaje de la gente común. He is known as one of the pre-reformers. Entonces era antes de la reformación. If you remember, Martin Luther also was translating the Bible into German. Martín Lutero estaba traduciendo la Biblia en alemán, The Roman Catholic Church did not want this. pero la Iglesia Católica no quería esto. They wanted to maintain control, Ellos tenían que tener control, and so they did not want people to have direct access to the Bible themselves. entonces no quería tener acceso a la gente común a la Biblia. They believed that only the priests trained by their magisterium could rightly interpret Scripture. Ellos estaban diciendo que solo nuestros curas que están bajo la enseñanza de la iglesia puede ya interpretar la Biblia. So with Martin Luther, Entonces con Martín Lutero the Protestant Reformation formally began. tenemos la reformación protestante y oficialmente comenzó. Pastor Robert's going to talk a little bit more about this in his session. El pastor Roberto va a compartir algo más en su sesión. But out of the Protestant Reformation came several denominations. Pero dentro de esto de la reformación ocurrió algunas denominaciones. Anglicans, Los anglicanos, Lutherans, luteranos, Presbyterians, los presbiterianos, Congregationalists, congregacionalistas and Anabaptists. y anabautistas. We want to understand that all of these denominations Queremos explicar que todas estas denominaciones shared a dedication to the core truths of the scriptures and of the gospel. todos estaban realmente basándose en las partes fundamentales de lo que encontramos en la Biblia. The differences between the denominations Las diferencias que encontramos en las denominaciones were mainly in two areas. eran básicamente en dos áreas. There were others, Habían otras, but two main areas. pero dos áreas principales. An understanding of the ordinances La interpretación de las ordenanzas of the Lord's Supper and baptism, desde ya la cena del Señor y el bautizo and the form of church government. y la formación del gobierno interno de la iglesia. So, for instance, Bueno, por ejemplo, Congregationalists believe the local church should be congregational. The church had the right to govern itself. los congregacionalistas creían que era la congregación que tenía que manejar las cosas y gobernarse a sí mismo. Whereas Anglicans or Presbyterians Pero los presbiterianos y los anglicanos believe there was a hierarchy of leadership ya estaban diciendo que hay diferentes niveles de liderazgo that existed over the local church. y estaba encima de la iglesia local. Of all these denominations, De todas las denominaciones, all of them practiced infant baptism. todos estaban practicando el bautizo de los niños. They were not ready to release this practice, No estaban listos para dejar esta práctica, except for the Anabaptists. salvo por los anabautistas. They practiced believers' baptism by immersion. Ellos estaban ya practicando lo que es el bautismo de los creyentes por sumersión. But
Unfortunately, over the next several years, Pero lastimosamente en los años siguientes they came to espouse many other unbiblical doctrines. comenzaron a practicar otras doctrinas no sanas. And because of these unbiblical doctrines, Y por causa de las doctrinas no bíblicas, Anabaptists were persecuted even by the other denominations. ya esta iglesia anabautista fue bajo persecución de las otras denominaciones. And they waned in influence, Y ellos ya perdieron su influencia. as many of their doctrines were indeed unbiblical. Porque la mayoría de sus doctrinas eran no bíblicas. So, where did Baptists come from? Entonces, esta palabra bautista, ¿de dónde proviene? Well, in the early 1600s, Bueno, en más o menos los 1600 por ahí, some Congregationalists in England began to reject infant baptism. algunos de las congregacionalistas comenzaron a rechazar esto de bautizar a los niños. As they studied the scriptures, Mientras ellos estaban estudiando las escrituras, they came to the conviction that Ellos baptism llegaron was a- for believers alone. llegaron a la conclusión y la convicción, ya bautizo es solo para los creyentes. These Baptists were part of the separatist movement. Ellos eran una parte de lo que se llama los separatistas. And that separatist movement consisted of churches seeking to separate from the Church of England. Entonces, esto era un grupo que estaba separándose de la iglesia gubernamental de Inglaterra. So remember, in this time historically, Entonces, históricamente hablando, if you were born in England, si era nacido en Inglaterra, you were automatically a part of the Church of England. automáticamente era parte de la iglesia de Inglaterra. You had no choice, No tenía para escoger, no say in the matter. no tenía nada que decir en esto, It was the church of the state. porque era la iglesia del Estado. Baptists resisted this. Los bautistas estaban resistiendo esta enseñanza. They came back to the biblical truth Ellos estaban llegando otra vez a la verdad de la Biblia, that each person is responsible themselves to believe in the Lord Jesus que Christ. cada persona en forma individual está responsable por la forma de responder a la salvación. The state does not determine our salvation. Porque el Estado no puede determinar si somos o no somos salvos. The geography of our birth does not determine our salvation. La geografía en donde nacimos no puede determinar si somos o no somos salvos. Believing in the Lord Jesus Christ determines our salvation. Creer en Cristo Jesús como Salvador es lo que nos lleva a la salvación. And so general and particular Baptists arose at the same time. Entonces los particulares y generales de los bautistas nacieron más o menos al mismo tiempo. General Baptists take a general view of the atonement of Christ. Cuando los bautistas de esto de los generales, They They- believe that Jesus, oh, did you finish? They believe that Jesus' death on the cross makes salvation possible for those who choose to receive it. entonces ellos dicen en forma general que la muerte de Cristo sobre la cruz da la oportunidad de la salvación a la gente. This is a more Arminian view. Eso es más como lo que enseñan los armenianos, It is the person's choice pero es la decisión de cada persona whether or not they are included in the atonement of Christ. si van a incluirse o no van a incluirse en la salvación de Cristo. Two early General Baptists were John Smith and Thomas Helwys. Ya tenemos los nombres aquí de John Smith y Helwys, que estaban dos de los principales en ese entonces. Baptists were being persecuted then in England. Porque los bautistas eran bajo una persecución terrible en Inglaterra. So they went to Amsterdam in Holland Entonces ellos fueron a Amsterdam para comenzar sus iglesias. and they started the first General Baptist church there. Y ellos comenzaron la primera iglesia bautista general. Helwys later returned to England and started the first Baptist church there outside London in 1612. Helwys regresó y en 1612 comenzó la primera iglesia general ahí en Londres. Particular Baptists arose at the same time. Pero los bautistas particulares nacieron al mismo tiempo. They take a particular view of the atonement of Christ. Y ellos siempre están mirando ya esto de Cristo. They believe Jesus' death was the definite payment for the sins of all God's elect, thereby securing their salvation. Y ellos creen que es la salvación de Cristo por causa de la sangre y la gracia de Cristo que nos lleva a la salvación. This is the more Calvinistic view. Y eso es más como los calvinistas.
It is God's choice that includes us in the atonement of porque es Christ. la acción de Dios que nos incluye en la salvación. John Spilsbury started the first official Particular Baptist church in London in 1633. Spilsbury comenzó la primera iglesia bautista ya particular en Londres. And then the first Baptist church was founded in America in Rhode Island in 1638. Y en 1638 comenzó la primera iglesia bautista particular en los Estados Unidos. It was a particular Baptist Y era una church. iglesia particular. As the Baptist faith grew in the United States, Mientras la iglesia bautista estaba creciendo dentro de los Estados Unidos and the first missions movements began to be undertaken, y ya los primeros pasos de misiones comenzó ahí en los estados both from England de Inglaterra and from the United y States, desde los Estados Unidos. the gospel went forth through Baptist missionaries around the world. Ya la iglesia bautista estaba proclamando el evangelio por medio de todo el mundo. So that is the history of Baptists. Entonces ahí tenemos básicamente una historia de los bautistas. And our history shows that we have, as a people, our history is always striving to be obedient to Scripture. Y realmente de la historia estamos tratando de ser fieles a la palabra de Dios. We do want to acknowledge Queremos ya darnos cuenta que if a conservative Presbyterian pastor, si un pastor de una iglesia presbiteriana, if he were sitting here teaching you, si estaba aquí enseñándoles en esta noche, he would tell you that he's the most biblical too. él va a decir, yo soy el más bíblico también. If a conservative Anglican were sitting here, Y si un anglicano ya conservador estaba sentado aquí, he would tell you that he is Anglican él va a decir, yo soy anglicano because he believes it's the most biblical. porque es lo más bíblico que haya. And so, in conservative evangelicalism, it is usually a conviction. Entonces, dentro de las iglesias conservadoras, somos parte de una denominación por convicción. And those persons are our brothers in Y Christ. todos somos hermanos en Cristo. But I would be happy to sit on the stage and debate with them Pero yo puedo entrar en un debate con ellos acerca de algunas doctrinas. and prove my case Y yo puedo comprobar mi caso when given the opportunity. cuando Dios me da la oportunidad. Knowing that one day we will be in heaven together Ya sabiendo que vamos a entrar al cielo juntos and they will be Baptists then. y ellos van a ser bautistas ahí. What do Baptists share with all conservative Christianity? ¿Y qué es que comparten los bautistas con todos los cristianos y cristianismo en el mundo? These are the common biblical beliefs of all conservative biblical Christians. Todos los cristianos conservadores van a compartir estas mismas doctrinas y creencias. These are the beliefs that we hold together Son las cosas que compartimos juntos, that set us apart from the world, que nos separa del mundo and they set us apart from Roman Catholicism. y también nos separa de lo que es la iglesia católica. There is one God who exists in three persons: Hay un Dios que existe en tres personas: Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. The doctrine of the Trinity is another doctrine under attack today. Y hoy en día esta doctrina de la Trinidad es bajo ataque. And there are many insipid lies that theological lies that have developed even in recent years. Y realmente hay muchas mentiras que están ya proclamándose en estos años. But our God is one God in three persons. Pero nosotros tenemos un solo Dios en tres personas. If we do not believe this, we are no longer talking about the Christian faith. Y si no creemos esto, no estamos hablando de la fe cristiana. Secondly, En segundo lugar, God is revealed in creation. Dios ha revelado dentro de la creación. Remember Romans 1. Tenemos que recordar lo que dice en Romanos 1. God has revealed himself through what has been made. Dios está revelándose por medio de lo que Él ha hecho. This is general revelation, Es una revelación general, but there is also special revelation. pero también tenemos una revelación especial. God has revealed himself through the 66 books of the Bible. Dios está revelándose por medio de los 66 libros de la Biblia. This is the word of God. Esto es la palabra de Dios. 2 Timothy 3:16. Tenemos 2 de Timoteo 3:16. The words of scripture are God breathed. Porque es inspirado por Dios.
Okay? And then God's ultimate revelation of himself came through Jesus Christ. Y la última revelación viene por medio de Cristo Jesús. Remember the doctrine of the hypostatic union. Tenemos que recordar de la unión de estos tres. The person of Jesus Christ La persona de Jesucristo is fully God es totalmente Dios and fully man. y tal vez también totalmente humano. In the incarnation, En la encarnación, the second member of the Trinity el segundo miembro de la Trinidad took on flesh, llegó a ser carne, came to earth vino aquí a la tierra to accomplish the salvation of man. para lograr la salvación del hombre. Christ is the ultimate revelation of God among men. Realmente Cristo Jesús es la última revelación de Dios con nosotros como hermanos. Number 3, Número 3. human beings are made in the image of God. Y nosotros somos hechos en la imagen de Dios. This is set forth very clearly from Genesis 1. Y ya podemos encontrar desde Génesis capítulo 1. And God meant for the whole earth to be filled with his image bearers. Y realmente Él quería llenar la tierra con los que estaban llevando su imagen. We are designed by God to image him forth Realmente fuimos nosotros creados para mostrar la imagen de Él, for his glory. para la gloria de Él. But man and woman gave in to the words of Satan, and sin entered the world. Pero el hombre y la mujer ya creó las palabras de Satanás y el pecado entró al mundo. And our sin, everyone born since then is born in sin, Entonces todos nosotros, todos los de ese entonces, estamos nacidos en pecado and our sin separates us from God. y nuestro pecado nos separa de Dios. We are under God's wrath, Y estamos bajo el enojo y la ira de Dios. children of wrath, as it says in Ephesians 2. En Efesios capítulo 2 dice que somos hijos de la ira And if we die in the state of sin, we will go to hell. y estamos muriendo en el pecado, vamos a ir directo al infierno. Therefore, we are all sinners in need of salvation. Entonces todos somos ya pecadores en necesidad de salvación. And so, how did God provide for this? Entonces, ¿qué es la provisión de Dios para esto? The Father sent the Son, Jesus, El Padre mandó el Hijo Jesús, fully man, fully God, totalmente hombre y totalmente Dios, as the greatest revelation of himself in history. como la más grande revelación de Dios en toda la historia. Jesus lived a perfect life. Jesús vivió una vida perfecta He did not sin even once. y no pecó ni una sola vez. He willingly went to the cross of Calvary Él llegó a la cruz del Calvario voluntariamente to die as the substitute sacrifice for sinners. para morir como el sustituto para nosotros como pecadores. He suffered the curse of death, Y Él sufrió realmente la condenación de la muerte, even though he was the only one who never deserved death. aunque era el único que no merecía la muerte. But he did not stay dead. Pero no estaba muerto por todo. He rose bodily from the grave on the third day. Literalmente ya salió de la tumba 3 días después. So, how is a person saved? Entonces, ¿cómo es salvo una persona? Well, it is by grace alone, Es por gracia y solo la gracia, through faith alone, por medio de solo la fe, in Christ alone. en Cristo y solo por Cristo. When the sinner believes in the person and work of Jesus Christ on their behalf, Cuando el pecador cree en Cristo Jesús, que murió a favor de ellos, we are redeemed, somos redimidos, justified, justificados and adopted as children of God. y adoptados como hijos de Dios. It is this work of salvation that continues even today. Es el trabajo de la salvación hasta el día de hoy. As the Holy Spirit is at work in our world, Porque el Espíritu Santo todavía está trabajando en este mundo. through our churches, Por medio de nuestras iglesias. through each individual Christian, Y por medio de cada creyente. as the Word of God is proclaimed, Y mientras la palabra de Dios está proclamada. as we share our faith, Mientras estamos compartiendo nuestra fe. the Holy Spirit is at work El Espíritu Santo está trabajando. to convict people of their sin, Para convencer al hombre de su pecado. to draw them to salvation, Y realmente para atraerles a la salvación. regenerating them, Para dar una regeneración. so that they repent and believe in the Lord Jesus Para que puedan arrepentirse y creer en Cristo Jesús. and begin a lifetime of growing to be like Jesus in Y sanctification. comenzar una vida continua para seguir creciendo como Cristo Jesús.
So we gladly participate in this work of God, Entonces estamos participando en la obra de Dios, knowing that Christ will return one day sabiendo que Él va a volver en un día to judge the living and the dead. para juzgar a los muertos y también los vivos. And all those who are in Christ Y todos los que están en Cristo will be taken to heaven, van a estar llevados al cielo, where we will worship him forever. donde vamos a adorarle a Él para siempre. These are the core biblical truths of the faith. Entonces ahí tenemos ya los principales creencias de la fe. And we share these same truths with all conservative biblical Entonces denominations. compartimos esto con todas las iglesias conservadoras que hay, incluye todas las denominaciones conservadoras. To deny these truths Para negar estas creencias is heresy. es herejía. That brings us, though, to Baptist distinctives. Bueno, vamos a hablar también de distintivos de los bautistas. We have all those things in common with other conservative biblical churches. Ya tenemos algunas cosas en común con muchas personas, But what do Baptists in particular give emphasis to? pero ¿qué es que los bautistas básicamente están hablando? So let's talk first about Scripture. Entonces vamos a hablar de las escrituras. The 66 books of the Bible are the sole authority for all faith and practice. Ya estamos hablando de las 66 libros de la Biblia. Realmente es la autoridad de lo que tenemos. And this Bible, Y esta Biblia preserved by God over centuries, ya está guardado por Dios por medio de los siglos. is infallible. Es sin falla, It is infalable. utterly trustworthy and without Y defect. podemos confiar totalmente porque es sin defecto And it is without error whatsoever. y sin error ni uno. Okay? When man begins to say that the Bible has error Cuando el hombre comienza a decir que hay errores en la Biblia, and that we have to discern what is really true and what is not, cuando tenemos nosotros como seres humanos a determinar lo que es la verdad y lo que no es, we are doing nothing less than putting ourselves in the place of God. estamos poniendo a nosotros mismos en el puesto que solo pertenece a Dios. Making ourselves judges over his truth. Porque estamos llegando a ser jueces sobre la verdad de Él. We are doing exactly what Satan did in the garden. Estamos haciendo igual como Satanás hizo en el huerto. We're calling into question the word of God. Estamos dudando de la palabra de Dios. The Bible is also sufficient, Pero la palabra de Dios también es suficiente. meaning that the Bible now contains Ahora implica que la Biblia contiene all the words of God that we need todas las palabras de Dios que necesitamos for salvation, para salvación, for trusting him, para confiar en Él, for knowing him, en conocerle a Él for obeying him. y también en obedecerle a Él. We do not need to add anything to Scripture to make it better. No tenemos que añadir nada a las escrituras para hacer la escritura mejor. And this is very important Y eso es algo muy importante. because there are many churches Hay muchas iglesias and church leaders y también líderes dentro de las iglesias who will say, "Oh, we believe the Bible," que van a decir, sí, creemos en la Biblia, but they feel they need to dress it up. pero ellos creen que tienen que mejorarla. They need to add something to it to Ellos make it tienen que exciting. añadir algo para ser más emocionante. They need to change it to make it more appealing to Tal the vez culture. cambiar algo para ser más pasible para la gente y aceptable de la gente. That is a denial of the sufficiency of Scripture. Y estamos negando la suficiencia de las escrituras. Does Scripture tell us everything? ¿Y las escrituras nos dicen todo? No. No. When I was a young man, Cuando yo era joven, I wish I could have opened my Bible ojalá que pudiera ya abrir mi Biblia and that God would have written there y Dios hubiera escrito ahí the name of the woman I was supposed to marry. el nombre de la mujer que yo iba a casar. It would be wonderful if the Bible would tell me that, Sería lindo si la Biblia me estaba diciendo estos detalles, but it doesn't. pero no dice. The Bible does not tell us all things, No, la Biblia no nos dice todas las cosas, but it does tell us everything we need. pero sí nos dice todo lo que necesitamos. No single person, therefore, has the right of final interpretation. Entonces, ni una persona solita ya tiene el derecho de interpretar la Biblia. This is very important. Es algo muy importante. There is only one perfect theologian that has ever walked the earth. Hay un solo teólogo perfecto que ha andado sobre la tierra His name was Jesus. y su nombre es Jesús. Okay?
Every other man, Cualquier otro hombre, even Christian man, aún hombres cristianos, is fallible ya somos falibles, because we still have remaining sin. porque todavía somos pecadores. So no man Entonces, ningún hombre, can claim to have the absolutely perfect interpretation of everything. ningún hombre puede decir yo tengo la perfecta interpretación de toda la Biblia. Okay? So we strive to understand Scripture Estamos ya buscando cómo interpretar las escrituras and to interpret Scripture in light of Scripture y queremos interpretar a la luz de otras escrituras and to develop a biblical theology. y tener una teología bíblica. And that theology is true and it is useful, Y es algo verdad y es algo útil, but it is not absolutely infallible. pero no es infalible. When we are in heaven, Cuando llegamos al cielo, then we will all have an absolutely perfect theology. ahí vamos a tener una teología perfecta. This also means Pero también significa that no other writings or interpretations of man are placed alongside the Bible with equal authority. que no hay ningún libro que podemos poner al lado para tener igual valor o autoridad. This was where the Catholic Church really became unbiblical. Ahí es cuando la Iglesia Católica llegó a ser no iglesia bíblica. They teach that man can effectively add to the Bible, Ellos dicen que efectualmente el hombre puede añadir cosas y enseñanzas de la Biblia, that the words of the Pope, que las palabras del Papa, the interpretations of a man, una interpretación humana, carry the equal weight with Scripture. lleva el mismo peso de escritura, This is absolutely wrong and unbiblical. pero es algo falso y no es algo bíblico. As Baptists, Como bautistas, we hold to this doctrine. ya estamos ya firmes en esta Scripture alone. doctrina, que es solo la escritura. And this is why Baptists have traditionally adopted confessions of faith Y por eso los bautistas en iglesias siempre han tenido una práctica de confesiones de fe to summarize our beliefs about what the Bible teaches. para tener en resumen nuestras creencias sobre la enseñanza bíblica, To guard the theology of the churches para guardar la teología dentro de la iglesia and to refute heresies. y para refutar las herejías. A second Baptist distinctive Hay también otra distintiva de las iglesias is regenerate membership. y realmente es la membresía regenerada. Okay? Baptists believe that the local church membership Los bautistas creen que la membresía en una iglesia local consists of persons who professed faith in Jesus Christ as Lord and Savior. realmente está formada la iglesia por personas que profesan fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Church membership La membresía en una iglesia is only for professing believers. entonces es solamente para los que profesan ser creyentes. We see in Matthew 16 Podemos ver en Mateo capítulo 16 that the very first mention of the word church in the New Testament que tenemos la primera mención de iglesia en el Nuevo Testamento. is connected to the confession that Jesus is the Son of God. Está relacionada con la confesión que Jesús es el Hijo de Dios. Now, Ahora, do we as church leaders, nosotros como líderes dentro de las iglesias, do we possess the ability to know Christians' hearts perfectly? ¿podemos conocer nosotros los corazones de los miembros de la iglesia en forma perfecta? No. No. Only God can perfectly know the human heart. Solo Dios puede conocer el hombre, el corazón del hombre. So historically, Entonces, históricamente hablando, how have we discerned, ¿cómo podemos discernir as much as we are able, en las capacidades que tenemos whether or not someone is saved? si uno es o no es salvo? We look for a credible profession of faith before admitting them to membership. Nosotros queremos ver que tienen una profesión exacta y precisa de su confesión de fe. So what is a credible profession of faith? Entonces, ¿qué podemos decir que es algo creíble? We talk to the person Tenemos que conversar con la persona. to discern these three things. Tenemos que discernir tres cosas por lo menos. Number one, Número uno, do they understand or grasp the truth of the gospel? ¿pueden ellos comprender la profundidad del evangelio? What is the good news of salvation in Jesus Christ? Entonces, ¿qué es las buenas nuevas en Cristo Jesús? Do they understand that they are sinners
¿Pueden comprender que son pecadores? that Jesus was a God man Que Jesús era Dios y hombre, who did not sin, que no tenía pecado, who died on the cross que murió en la cruz in their place en lugar de ellos and rose from the grave. y se levantó de entre los muertos. Just a basic understanding and grasp of the gospel. ¿Pueden ellos realmente comprender el evangelio? Secondly, En segundo lugar, do they have an inward witness of the Holy Spirit? hay un testimonio interno del Espíritu Santo. Using the words of Paul to the Corinthian church, Ya hablando como Pablo habló con los Corintios, do they have a sense that they are a new creation? ¿pueden ellos declarar que son nuevas criaturas? Or in the words of John 3, that they have been born again? O tal vez en las palabras de Juan 3, ya que ellos tienen un nuevo nacimiento, That they have been changed que han sido transformados and they now have the Spirit within them? y ahora el Espíritu de Dios mora en ellos. And thirdly, Y en tercer lugar, do they bear the fruit of the Christian life? podemos ver el fruto de la vida cristiana. Our works do not contribute to our salvation, Nuestras obras no hacen nada para que seamos salvos, but they are the natural evidence of our salvation. pero obras son las evidencias que somos salvos. So do they evidence a changed life? Entonces hay evidencia que tenemos una vida transformada. They are not perfect, No son perfectos, but they want to be like Jesus. pero quieren ser como Cristo. They are repenting actively of sin. Están arrepintiéndose activamente de sus pecados. Those are things that compose a credible profession of Y faith. realmente esto nos da diferentes marcadas de uno que realmente es cristiano. And so this is what we look for in those who say they are Christians. Entonces tenemos que mirar, ¿así son cristianos de veras? If they have this credible profession, they are able to be members. Entonces si ya cumplen con estas tres cosas, ya pueden llegar a ser miembros de la iglesia. As Baptists, we also recognize También como bautistas estamos dándonos cuenta that there are some professing Christians que hay algunos cristianos profesantes who return to a life of sin, que se apartan de la iglesia y vuelven al pecado. who leave and never return to the church. Ya salen de la iglesia y nunca vuelvan. And this is why Baptists have historically used church covenants Por eso nosotros ocupamos ya estos de las confesiones de las iglesias and church discipline to remove those persons from membership. y hay disciplina dentro de la iglesia para sacar a estas personas de la membresía. So that is the ideal of Baptist membership. Entonces ahí hablamos de la membresía dentro de una iglesia bautista. A third unique aspect of Baptist identity is baptism by immersion. Pero otro distintivo es bautismo por inmersión. Baptists believe the biblical mode of baptism is by immersion, placing a person entirely beneath the baptismal waters. Colocando una persona totalmente debajo de las aguas para ser bautizados es parte de la enseñanza bautista. And one of the main biblical bases for this is the meaning of the word baptize. Y llegamos como base de esta creencia por medio de la palabra en sí, que es la palabra griega que significa sumergir. It literally means to immerse or to plunge. Entonces, aquí tenemos para bautismo significa sumergir o zambullirse. Baptists reject infant baptism on the basis of such texts like Matthew 28:19. Encontramos en Mateo 28:19 algo que enseña a los bautistas que tienen que rechazar esto del bautismo infantil. What does Jesus say in the Great Commission? Porque ¿qué dice Jesús en estos versículos? To go forth teaching them all that I've commanded you. Tenemos que ir enseñándoles a ellos todo lo que yo he mandado. So the recipients of baptism Entonces los que están recibiendo el bautizo are those who can receive and understand the teachings of Jesus. son los que pueden comprender las enseñanzas de Cristo. That would exclude infants. Y esto va a excluir los infantes. So only disciples are to be baptized. Solo discípulos pueden ser bautizados. Baptism is the first step of obedience for the new believer. El bautismo es la obediencia inicial de un nuevo creyente. But baptism does not save us, Pero no se salva a ninguna persona. and it does not promise future Y salvation. tampoco no nos da una promesa de una salvación futura.
Baptism should follow conversion porque conversión es antes de bautizo, because it is an outward symbol of an inward change. porque es un símbolo externo de un cambio interno. And when we look at what Paul says in Romans 6, 3 through 6, Y cuando estamos leyendo en Romanos 6, 3 a 6, we see that baptism best represents hay una representación de lo que significa el bautismo, our identification nuestra identificación with the death, burial, and resurrection of Christ. como un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Biblical baptism is a prerequisite to church membership. Y realmente el bautismo bíblico debe ser un requisito previo de ser miembro de una iglesia. And it is the means by which the believer publicly identifies with the body of Christ. Y es el método, el medio en que el creyente está identificándose con el cuerpo de Cristo. Now, this is something challenging even in our own time, even in churches in the United States. Bueno, es difícil a veces aún en las iglesias en los estados. I have brothers who are Baptist pastors. Yo tengo hermanos que también son bautistas y son pastores. They believe baptism is the biblical mode of that immersion is the biblical mode of baptism. Y ellos están de acuerdo. Inmersión es necesario para decir que somos bautizados. But there are some of these brothers who have begun to accept people into membership who were sprinkled as infants. Pero están recibiendo miembros en su iglesia que salieron de iglesias católicas y solo recibieron aspersión de aguas. And a person who was raised in that kind of church, Y una persona que fue ya nacido en una iglesia con esa práctica, they may truly believe that their baptism as an infant was valid. ellos van a decir, pero yo fui bautizado cuando yo era infante. I may sincerely believe Bueno, aunque yo creo con todo mi corazón that I can go to Quito que yo puedo irme a Quito and get on an airplane y yo puedo subir en un avión to go back home para volverme a casa without a ticket. sin boleto. I may sincerely believe that. Tal vez yo creo con todo mi corazón que es cierto, But the reality is, pero la realidad es, even though I sincerely believe that, aunque sinceramente yo creo en esto, they are not going to let me on an airplane without a ticket. ellos no van a permitirme entrar en el avión sin boleto. Similarly, Y en la misma forma, the Bible teaches baptism by immersion. la Biblia nos enseña es por inmersión. Even John Calvin, Aún el Calvino, who was a proponent of infant baptism by sprinkling, que practicaba esto del bautizo por aspersión. he conceded Ya él estaba diciendo that the most biblical mode of baptism was immersion. que realmente la forma más práctica y más correcta era inmersión. It's just not convenient to put infants underwater in front of the church. Pero él estaba diciendo no es conveniente meter los infantes debajo del agua. And so, baptism Entonces, is a biblical prerequisite to church membership. debe ser que el bautismo ya bíblico es un requisito de membresía. And it is the means by which the believer publicly identifies with the body of Christ. Y es el método o el modo en que el creyente está diciendo públicamente yo soy de Cristo. How many of you have heard of the Pilgrim's Progress? Ya, ¿cuántos han escuchado de cómo se llama esto sí, del peregrino? Pilgrim's Progress? Yep. It was written by John Bunyan. Ya, Juan Bunyan. John Bunyan was imprisoned for being a Baptist. Él estaba en prisión por ser bautista. And it was while he was in prison that he wrote this book. Y cuando él estuvo ya en prisión que él escribió el libro. After the Bible, Y después de la Biblia, it is the best-selling book of all time. es el libro más vendido de todos los otros libros. Okay? When he was out of prison, Y cuando salió de la prisión, and later as a Baptist pastor, y después como pastor de una iglesia bautista, he made the decision to do the same thing I'm talking about. él tomó una decisión de hacer lo que yo estoy describiendo. He admitted people to membership who were not baptized by immersion as believers. Él comenzó a aceptar a cualquier como miembros de la iglesia local, aunque no fueron bautizados. Within one generation after his death, Y después de solo una generación de la muerte de él, his church became Presbyterian su iglesia llegó a ser una iglesia presbiteriana and forsook Baptist beliefs. y negaron sus creencias bautistas. And so
Baptism by immersion is a prerequisite for membership with Entonces, Baptists. dentro de las iglesias bautistas, el bautismo es necesario para ser miembro. Next, let's talk about soul competency. Pero también vamos a hablar de la competencia del alma. The doctrine of soul competency Esta doctrina de la competencia del alma recognizes that every Christian, reconoce que cada creyente, because of our relationship with Jesus, a través de nuestra relación personal con Cristo, has free access to God. ya tenemos acceso directo con Dios. Jesus is our mediator. Porque Jesús es nuestro mediador Jesus is our high priest. y Él es nuestro sumo sacerdote. So we do not need a human priest to have a relationship with God. Entonces no necesitamos un humano que es sacerdote para acercarnos a Dios. So this doctrine of soul competency, Entonces esta doctrina de competencia del alma, also called the priesthood of the believer, que también podemos decir que es el sacerdocio de los creyentes, means that every believer has direct access to God through Christ. implica que cada creyente tiene acceso a Dios por medio de Cristo. And therefore, every believer is a minister of the gospel. Entonces cada creyente es un ministro del evangelio. Not in terms of the formal office of the church, No hablando del oficio dentro de la iglesia, but in terms of who we are as disciples of Christ. pero como discípulos de Cristo. Clergy and laity alike Los cleros y también los laicos have the same status and privilege before God. tienen los mismos privilegios ante Dios. In other words, En otras palabras, your pastor su pastor is not closer to God no está más cerca a Dios or have greater access to o God tal vez más acceso a Dios than you, que usted, because we are all believers in Christ, porque todos somos creyentes y creemos en Cristo and Christ is the mediator for us all. y Cristo es el único mediador para nosotros. Again, this is directly contrary to the Roman Catholic Church Esto va en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica, that teaches you go to God through the saints, porque ellos enseñan que podemos llegar a Dios por medio de los santos or you go to God through your o priest. tal vez por el sacerdote. You confess your sins to your priest. Podemos confesar nuestros pecados al You ask your sacerdote priest to pray for you. y el sacerdote va a orar a favor suyo. This is not biblical. No es algo bíblico. Christ is our priest. Cristo es nuestro sacerdote Every one of us have direct access to God through Jesus y Christ. tenemos acceso directo a Dios por medio de Cristo Jesús. And so, though every Baptist has a role of service and a voice in the church, Entonces, aunque cada bautista tiene un servicio y un rol y papel dentro de la iglesia, we do recognize that there are those who are called to ministry. sí tenemos que darnos cuenta que hay algunos que son llamados al ministerio. There are those who are called to serve as pastors and elders. Hay algunos que son llamados para ser pastores y ancianos. There are those who are called to serve as deacons. Y otros que son llamados de ser diáconos. And there are those who are led by the Spirit of God Y unos que están liderados por el Espíritu de Dios and equipped by Him y equipados por Él to be teachers para ser maestros and to serve on ministry teams y servir en diferentes ministerios and to help with the leadership of the church. y ayudar en el ministerio de la iglesia. The qualifications for pastors and elders Las cualidades y calificaciones de pastores y ancianos and deacons y también de los diáconos are given in 1 Timothy 3 encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3 and Titus 1. y también en Tito capítulo 1. Additionally, Baptists have historically believed Y también los bautistas, históricamente hablando, that only men may serve in the office of pastor or elder. enseñamos que solo los hombres pueden servir en el papel y rol del pastor. This is the clear teaching of 1 Timothy 2:12. Porque encontramos esto en 1 de Timoteo 2:12. What is the next Baptist belief? Ahora, ¿cuál es la siguiente creencia básica? We believe in religious liberty. Ya creemos nosotros en la libertad religiosa. Dejó de funcionar.
Forward. Yep. See. Baptists have affirmed and defended the right of all people to adhere to their religion of choice. Los bautistas han afirmado y defendido el derecho de todas las personas a adherirse a la religión de su elección, Or to reject religious commitments altogether. o tal vez rechazar por completo los compromisos religiosos. So Baptists believe that all people should be able to practice their faith without constraint, Entonces los bautistas creen que todas las personas deberían poder practicar su fe sin restricciones and to spread their faith without hindrance. y difundirla sin obstáculos. Go back to the example I gave you about the Church of England. Antes hablábamos de la iglesia de Inglaterra. If you were born in England, Ya nacidos en Inglaterra, you were considered part of the Church of England. era automáticamente parte de la iglesia de Inglaterra. You could be an atheist, Los ateos, and you were still considered part of the y Church of England. todavía era parte de la iglesia de Inglaterra. And so think about how the person of Christ was being misrepresented Podemos ver ya una falsa representación de Cristo, by open unbelievers who were members of the church. porque los no creyentes ni siquiera tenían nada que ver con la iglesia, eran miembros de la misma iglesia. So we believe as Baptists, Entonces nosotros creemos como bautistas, the state cannot tell you what you believe. el Estado no puede decir lo que debemos creer. In terms of religion, En los términos de religión, the church and state are to be separate. hay una separación entre el Estado y la iglesia. Why do we believe this? ¿Y por qué creemos esto? Number one, Número uno, religion, in order to be genuine, must be voluntary, not coerced. la religión para ser genuina debe ser voluntaria, no coaccionada. What you believe is still an exercise of your will. Realmente lo que creemos es un ejercicio de la voluntad. Secondly, En segundo lugar, and this is proven by history, y es algo que históricamente está comprobado, the church is susceptible to corruption if it is ruled by the state. la iglesia es susceptible a la corrupción si está gobernada por el Estado. Thirdly, Y en tercer lugar, politicians do not always understand or appreciate the nuances of theological convictions. los políticos no siempre comprendan o aprecian los matices de las convicciones teológicas. And number four, Y número 4, popular opinion can never replace commandments from the eternal God. la opinión popular nunca puede reemplazar los mandamientos del Dios eterno. So religious liberty Entonces la libertad religiosa is not a gift of government, no es un regalo del gobierno, it is a gift of God. es un don de Dios y un regalo de Dios. And as Baptists, we historically fight to protect that. Históricamente los bautistas siempre luchan para proteger ese derecho. Even when governments have been coercive Realmente, aun cuando los gobiernos están tratando de coaccionar and have tried to force a system of belief, y han tratado de esforzar a la gente a creer, we resist this estamos con resistencia. and continue to call people to believe in the Lord Jesus Christ, Y siempre estamos diciendo, la gente tiene que creer en el Señor Jesucristo to preach the gospel para proclamar el Evangelio and to call for a response. y realmente buscar una respuesta. Okay. That brings us to a final understanding and discussion as we talk about Baptists today. Entonces, ahora vamos a concluir con esta parte acerca de los bautistas. Even today, we have in Baptists, among Baptists, there are general Baptists and particular Baptists. Dentro de las iglesias bautistas, hoy en día todavía hay bautistas generales I y want- bautistas particulares. And I want to emphasize we are brothers in Christ. Y tenemos que enfatizar, somos hermanos en Cristo, We are brother Baptists. porque somos bautistas también. We are just wrestling with rightly interpreting Scripture. Solo estamos luchando en la interpretación de estas áreas. And so today, you have Entonces, hoy- Baptists and Reformed Baptists. Tenemos bautistas y tenemos ya las iglesias reformadas. Reformed Baptists are now what those are called, who were they were called particular Baptists historically. Originalmente era la iglesia particular, But we are marked by these distinctives. pero tenemos distinciones. First of all is the regulative principle. Ya vamos a hablar del principio regulativo. As Baptists, we believe the Bible regulates
how we do worship and conduct the church. La Biblia regula cómo adoramos y conducimos los asuntos de la iglesia. For example, Por ejemplo, we have Baptist churches in the United States tenemos iglesias bautistas en los Estados that Unidos in their Sunday morning worship que services, durante el culto dominical they have things that we do not see in Scripture. encontramos cosas que no encontramos en las escrituras. There are Baptist churches in rural areas of Appalachia. Ya en Apalacia, que es una región de montañas ahí en los estados, They handle snakes ellos están llevando las culebras and drink poison y están tomando veneno because they misinterpret verses at the end of the Gospel of Mark. porque están mal interpretando versículos que encontramos al final de Marcos. We have Baptists that have added a third ordinance. Y hay bautistas que tienen 3 ordenanzas. They have added foot washing Ellos incluyen esto de lavar los pies as an ordinance of the church como una ordenanza practicada por la iglesia, based on what Jesus did with his disciples. basándose en lo que Cristo Jesús hizo con sus discípulos. They have made drama and theatrics Ellos han hecho dramas y teatro, part of the Sunday morning worship. parte de la adoración del día domingo. Now, drama can be a powerful presentation of the gospel. Drama puede incluir muchas cosas y puede ser algo que influye mucho en la presentación del evangelio And of the stories of Scripture. y también de las historias de las escrituras, But that is not Christian worship. pero no es adoración cristiana. Okay? It has a place, but Tiene su lugar, not as part of the worship of the pero body of no es Christ. parte de la adoración dentro de la iglesia. And so as Baptists, Entonces nosotros como and bautistas, this is where Reformed Baptists are particular, y aquí los bautistas reformadas son también particulares, we follow what Scripture says, y estamos siguiendo lo que dice las escrituras, what we see exemplified even in the book of Acts. realmente con ejemplos de hechos. When we gather for Lord's Day worship, Cuando estamos reuniéndonos en el día del Señor, we preach the word, predicamos el evangelio, we sing the word, estamos cantando la palabra, we pray the word, estamos orando la palabra and we practice the word y practicamos la palabra with the 2 biblical ordinances. con 2 ordenanzas. This is what constitutes worship. Eso es lo que incluye dentro de la adoración. And so we follow the biblical revelation Entonces estamos siguiendo una revelación bíblica and do not go beyond that. y no estamos añadiendo nada más. There's also there's also an understanding of covenant theology, Y también esto del pacto de la teología, where we understand the Bible from Genesis to Revelation as one history of redemption. porque estamos hablando de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una revelación de la salvación del hombre. There is one God of all of Scripture. Porque hay un solo Dios sobre todas las escrituras. Some groups teach that the God of the Old Testament was an angry God and the God of the New Testament is a loving God. Algunos están enseñando que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. And this is wrong. Y no es cierto. In the Old Testament, we see God also being a God of compassion and love. También encontramos en el Antiguo Testamento que era un Dios de compasión y amor. And in the New Testament, we also have Jesus warning us of the peril of hell. Y también Jesús en el Nuevo Testamento dando advertencia del infierno y del juicio. So there is one God of history, Entonces hay un solo Dios de la historia, Father, Son, and Spirit. Padre, Hijo, Espíritu Santo. There is one history of redemption. Hay una historia completa de la redención, The way of salvation throughout Scripture is the same. porque la manera de la salvación por medio de toda la escritura es la misma, Believe. creer. What did Paul say when he wrote the letter to the church at Rome? ¿Qué dijo Pablo cuando él estaba escribiendo a la iglesia en Roma? In Romans 4 and 5, En Romanos 4 y 5. he takes us all the way back to Genesis. Él comienza en Génesis. And what does he say? ¿Y qué está diciendo? Abraham believed God and God reckoned him righteous. Abraham
creyó en Dios y él contó esto como justicia. The way of salvation has always been by faith alone. Entonces es por fe y solo por fe. The third distinctive of a Reformed Baptist church Pero hay otra distintiva de una iglesia reformada. is adherence to the doctrines of grace. Es ya la proclamación de las enseñanzas de la gracia. That we believe all of mankind is sinful, totally depraved. Enseñamos que toda la humanidad es lleno de pecado y somos pecadores. That God's election to salvation is unconditional. Que la elección de Dios es sin condición. It is God's choice, Es Dios escogiendo, not based on our merit or anything in us. pero no conforme a nuestro mérito. That Jesus, when he made atonement on the cross, Cuando Dios estaba pagando el precio por medio de Cristo sobre la cruz, he actually purchased a people for himself in the atonement. Él estaba comprándonos a su gente. Él pagó el precio para nosotros. He did not just create the possibility of salvation. No estaba solamente dando la posibilidad de ser salvo, That the Holy Spirit calls us effectually to salvation, por efectivamente la salvación viene por medio del llamamiento de Dios. and that once we are saved, we will never again, if we are truly saved, we cannot be lost. Y cuando uno verdaderamente llega a la salvación no puede perderse. This is the perseverance of the saints. Es la perseverancia de los santos. So it is adherence to those doctrines of grace. Y es practicando estas enseñanzas sobre la gracia de Dios. Fourth, there's a right perspective also of law and gospel. Pero también tenemos una perspectiva correcta de la ley y el evangelio. When we look at all the teaching of Scripture, Cuando estamos evaluando todas las enseñanzas de las escrituras, God reveals his righteous standard in his law. Dios está realmente revelando su ley y su justicia. God's law is a reflection of his righteous person. Porque la ley realmente es la revelación de su persona de justicia. We are made in God's image. Estamos hechos en la imagen de Dios We are therefore made to reflect his image. y tenemos que reflejar su imagen. We are to obey his law. Tenemos que obedecer sus leyes. Are we able to do that on our own? ¿Podemos hacer esto solitos? No. No. And that is what the gospel shows us and Y tells es lo us. que revela el evangelio. The law says, do this. La ley dice, haga esto. We fall short. Y ya no estamos llegando a este nivel. So the gospel tells us, Entonces el evangelio nos dice, Jesus has done this for you. Dios ha hecho esto a favor de nosotros. The law convicts you of sin. La ley nos convence que somos pecadores. The gospel tells you that Jesus forgives your sin. Y el evangelio nos dice que Jesucristo nos perdona de los pecados. The law says, do this. La ley dice, haga esto. The gospel says, Jesus has done this for you. Y el evangelio dice, Jesucristo ya ha hecho esto a favor de usted. And now, as a believer, Y ahora usted como creyente, Jesus is the one who will help you obey the law. Jesucristo va a ayudarle ahora a obedecer la ley. Number 5, Y número 5, Baptists are historically confessional. ya somos confesionalistas porque estamos con una confesión We use específica. confessions of faith Ocupamos confesiones de la fe to help guard our churches from error para proteger nuestras iglesias del error and to guard our institutions from error and heresy. y también guardar nuestras instituciones de error. And then in a Reformed church, we also have a right understanding and practice of plural eldership, También practicamos una forma correcta de liderazgo plural, biblical membership, membresía bíblica and the practice of church discipline. y la práctica de disciplina dentro de la iglesia. The vast majority of Baptist churches manifested these things all the way through the 1800s in recent history, all the way through the 1800s. Hablando de 1600 hasta 1800 y un poco más allá, todas las iglesias bautistas practicaron estas cosas. It was with the rise of American revivalism Cuando comenzamos en los Estados Unidos con estos avivamientos, that we see a rise of pragmatism. ahí llegamos a ser pragmatistas. And when many Baptist churches began to get away from these core beliefs. Y realmente algunas iglesias estaban saliendo de esas creencias básicas. As pragmatism led the churches to become more man-centered, Porque las iglesias pragmatistas estaban
diciendo que vamos a ser centrados más en el lado humano rather than remaining God-centered. en vez de ser centrados en Dios. That is the end of the first session. Es el final de la sesión número 1.